Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida y el tema que nos convoca hoy, estamos trabajando durante varias semanas cada una de las heridas emocionales de la infancia y el tema de hoy día es la herida del maltrato. ¿Vale? Esta es una herida que es muy interesante porque generalmente queda bastante como oculta y no es tan visible o tan evidente en muchos casos. Bueno, para quienes recién os estéis conectando, me presento, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Entonces, vamos a seguir avanzando con la tercera herida de esta semana porque ya hemos hecho en las 2 semanas anteriores la herida del abandono y la herida del rechazo. ¿Ya? Bueno, comentaros a quienes no hayáis visto alguna de las heridas anteriores, podéis encontrar todos los vídeos de los directos que yo hago en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez. En la sección en directo están todos los directos que voy haciendo y también en formato de podcast están en Spotify bajo la cuenta de Pamela Jara Gómez, ahí que me podéis seguir ahí también. Y me podéis seguir también en TikTok, Instagram, Facebook, donde cada día voy publicando también diferentes shorts o reels, ¿ya? Así que, bueno, os invito a seguirme en las redes sociales. Mientras tanto podéis compartir, podéis dar like, todo eso sirve y ayuda a difundir más toda esta información que voy compartiendo cada semana. Entonces, vamos a arrancar con la herida del maltrato. La herida del maltrato es una herida que puede aparecer a lo largo de toda la infancia. Por ejemplo, en el caso de la herida del rechazo que hablaba la semana pasada, esa herida generalmente o en muchos casos aparece desde el vientre materno. La del maltrato va a aparecer con más frecuencia a lo largo de la infancia, que puede no ser necesariamente cuando soy en mi más corta edad, sino que puede ser durante la infancia y hasta que entramos en la adolescencia. Yo siempre hago hincapié en esto, que las heridas de infancia se marcan más o menos hasta que ya, hasta la preadolescencia, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, todo lo que nosotros se nos vaya marcando o dejando una huella, ya vamos a haber traído una información previa de esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de herida del maltrato, yo tengo que comentar que hay otra línea de terapeutas que hablan de una herida de la injusticia. Yo no hablo de la herida de la injusticia porque bajo mi experiencia y mi forma de ver todo esto de las heridas de infancia, la herida de la injusticia está contenida en la herida del maltrato. Entonces, todo lo que yo explico aquí va a contener a la herida de la injusticia también. ¿Cuál es el sentido de estas dos heridas, digamos, la del maltrato y la injusticia? Es que en ambos casos el dolor más profundo en la persona nace del sentido de la desprotección, del sentirse desprotegido, vulnerable, indefensos ante una autoridad que tiene comportamientos abusivos. ¿Ya? Esto es generalmente una autoridad que es abusiva, que es maltratadora o que permite el maltrato, que es el caso, por ejemplo, cuando un niño, voy a hablar de niño en genérico, ¿ya? Niño, niña. Entonces, cuando un niño crece en un hogar donde hay, por ejemplo, un padre que golpea y una madre que calla, para ese niño hay un sentido y un dolor profundo de desprotección porque mamá no me está protegiendo. ¿Ya? O si es al revés, que la que golpea es mamá y papá no interviene y no hace nada, ¿vale? También en muchos casos puede suceder que, por ejemplo, papá y mamá entre ellos se maltratan, pero luego continúan juntos. Entonces, eso también le están dando al niño un ambiente de desprotección y que en el fondo lo que va a hacer es que le va a ir sembrando el miedo constante a vivir en ese entorno. Entonces, la herida del maltrato, por ejemplo, ¿cuándo vamos a hablar de herida del maltrato? Cuando hay un padre, lo que decía antes, un padre que golpea y una madre que calla, cuando hay, por ejemplo, hijas, digo mayoritariamente hijas porque ocurre más en mujeres, aunque también le ocurre a los niños, que son abusados
o dentro de su propia casa o por personas familiares o amistades de los padres. Entonces, para esa criatura, si las personas que han abusado de mí o que la han violado son personas que entran en casa o que mis padres me dejan en casa de ellos, para ese niño o niña, el sentido de desprotección y de que mamá y o papá no me han protegido es muy profundo. Esto no es algo que un niño pueda racionalizar, ¿ya? Aquí es muy importante, voy a destacar que yo todas las cosas que voy explicando de lo que un niño siente o puede pensar o percibir es a nivel inconsciente, ¿vale? Entonces, el niño va a percibir a nivel inconsciente que no está siendo protegido, no está siendo cuidado. También, por ejemplo, lo que mencionaba antes también, cuando hay padres que se insultan entre ellos, pero luego continúan juntos, ¿ya? Ahora, el maltrato se puede experimentar de diferentes maneras, es como que tiene diferentes colores y formas. Por ejemplo, tenemos el maltrato físico, que es el más evidente, ¿ya? Que es cuando hay golpes, zamarreos, cachetadas, correazos, golpes con objetos, ¿ya? Con palos, con lo que sea, cuando hay abuso sexual, cuando hay violaciones, todo eso es lo que se va a calificar como un maltrato físico, ¿ya? Luego tenemos el maltrato verbal. El maltrato verbal es todo aquello que a los niños se les está insultando, se les están diciendo frases como machacadoras, ya por ejemplo, eres un inútil, no sirves para nada, o eres una tonta, así nadie te va a querer, ¿qué haces yendo, por ejemplo, con esa ropa? O que estás tan gorda. Todas estas frases son una forma de maltrato verbal también. Luego tenemos, por ejemplo, hay muchas bromas de muy mal gusto que pueden dejar una herida muy profunda en un niño, que son las típicas bromas de a ti te recogimos del tarro de la basura, o tú eres adoptado o adoptada, ¿ya? O ¿quién te va a querer si eres tan mañosa o tienes tan mal carácter? ¿Ya? Esto que muchas veces se dice como broma a los niños o a las niñas, después se transforma en creencias inconscientes para estas personas cuando llegan a la edad adulta. Y lo que viven es el reafirmar aquello que mamá o papá decían cuando yo era niña. Luego tenemos el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es aquel cuando continuamente al niño se le está haciendo sentir culpable por lo que haga o por lo que no haga, porque es o porque no es, ¿ya? Por ejemplo, es súper común que, por decir algo, madres le digan a los hijos, claro, por tu culpa yo tuve que dejar de trabajar, o por tu culpa yo no pude terminar de estudiar o hacer lo que yo quería, ¿ya? Esto, cuando le van tirando las culpas a los hijos, le están haciendo un tremendo daño, que es otra forma de maltrato. Luego está el maltrato emocional, que es cuando al niño no se le da afecto, se le traiciona su confianza, ¿ya? El traicionar la confianza tiene que ver con aquello, por ejemplo, yo niña voy y le cuento a mi madre algo que me ha pasado, que a lo mejor puede ser una tontería a ojos de un adulto, pero para mí era importante. Y después escucho a mi madre que está contándole a las amigas, ay sí, mira, el otro día vino Pamela y me explicó qué tal, jajaja, vaya chorrada. O sea, cuando un niño observa o vive la experiencia de que algo que para él o para ella era muy importante y después ve que mamá o papá lo comentan así con tanta soltura y ligereza, eso se vive como una traición y produce un dolor muy, muy grande, ¿ya? Que también es otra forma de maltrato emocional, ¿ya? Lo mismo cuando se está continuamente comparando a los hijos con otros hermanos, por ejemplo, o con otras personas, con la prima, con la amiga, con la vecina o conmigo misma. Uy, cuando yo tenía tu edad, yo tal cosa. En cambio, mírate tú. ¿Ya? Estas son frases también muy típicas. El estar comparando a los niños también es una forma de maltrato emocional. La herida del maltrato generalmente va a tener o se va a crear en relaciones que tengan como una verticalidad, ¿ya? Cuando sean relaciones verticales o con una posición de autoridad. Por ejemplo, padre-hijo o madre-hija,
jefe empleado, profesor alumno, gobierno ciudadanos, ¿ya? La herida del maltrato siempre tiene esta característica de que a mí se me va a activar o me va a sangrar, como digo yo generalmente, cuando me encuentre en relaciones de verticalidad, con pares a quienes yo considere mis pares, mis pares, no mis subordinados. Cuando yo considero a alguien que sea mi par, es difícil que se me manifieste la herida del maltrato, ¿ya? Generalmente yo voy a sentirme maltratada cuando la persona de quien yo percibo el maltrato es alguien que yo veo como superior, ¿ya? Como que está por encima de mí, aunque sea simbólico, ¿ya? Puede ser incluso un compañero de la oficina, pero que tiene más antigüedad y que siempre me está machacando, ¿ya? Ahí yo también voy a manifestar la herida de maltrato. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta herida se ha generado en la infancia, en el hogar? Es que lo que va a provocar es que luego yo tenga una imagen tergiversada de las figuras de autoridad. Por lo tanto, donde sea que yo vaya y haya una figura de autoridad, voy a tener como un conflicto o una crisis interna respecto al trato con esa persona y a cómo me voy a dejar tratar por esa persona, ¿ya? Por eso las heridas de maltrato donde más se manifiestan generalmente es en los contextos laborales, donde hay un jefe o una jefa. Si yo he tenido un conflicto y me he sentido maltratada por mamá, me voy a ir encontrando con jefas maltratadoras. Si lo mío ha sido con papá, me voy a ir encontrando con jefes maltratadores o con hombres maltratadores, ¿ya? Si es el caso, es muy probable que me encuentre luego con parejas que también sean maltratadores, o puedo llegar a tener hijos que acaben maltratándome porque yo los voy a poner a mis hijos por encima de mí, entonces me va a generar el mismo conflicto, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los sentimientos y emociones más característicos en las personas que tienen esta herida de maltrato? Por ejemplo, la rabia y el enojo profundo, ¿ya? Eso como de estar así como masticando, como rumiando. Por ejemplo, el sentir continuamente que la vida no es justa, ¿ya? La vida no es justa, las personas no son justas, los jefes no son justos, o sea, todo es injusto, ¿vale? También en muchos casos la herida del maltrato, si yo he sido maltratada, yo puedo manifestarlo en uno de los dos extremos, que es o yo me voy a volver una persona sumamente como agresiva y maltratadora yo a la vez, o me voy a ir al otro extremo y voy a tener siempre un comportamiento de sumisión, de agachar la cabeza, de tragarme las cosas, de callar, de aguantar, ¿ya? Que es el otro extremo. Entonces, bueno, la autoestima baja, esto es un clásico en todas las heridas emocionales de la infancia, ¿ya? Los problemas de autoestima. Generalmente las personas que han sido maltratados van a tener además como que nunca van a poder confiar del todo en nadie, ¿ya? Entonces siempre van a ir así como con desconfianza, incluso si alguien les muestra mucho cariño o mucha empatía, en algún momento van a tener sus dudas y van a decir, a ver, ¿en qué momento esta persona me sale con algo raro? ¿Ya? También van a tener muchas veces serias dificultades para expresar sus emociones y sus sentimientos. ¿Por qué? Porque en su experiencia de maltrato, todo lo que probablemente cuando decían algo, cuando expresaban lo que sentían o lo que les ocurría, les llegaba alguna forma de maltrato físico, verbal, psicológico, lo que fuera, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, en las relaciones de pareja, va a ser muy habitual también que aparezca la infidelidad, ya sea que el que ha sido maltratado tiene comportamientos infieles o se relaciona con parejas que son infieles, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro entre la herida del maltrato, también la infidelidad es una forma de maltrato psicológico y emocional, porque es como decirte, tú no me vales lo suficiente, tú no eres lo suficientemente buena, entonces me salgo a buscar a otra persona, ¿vale? También
las personas, cuando hay maltrato en las relaciones, siempre van a tender a sentirse inferiores, ¿ya? Se van a sentir por debajo de los demás. ¿Por qué? O me siento yo inferior y cualquier otro va a tener la razón, cualquier otro va a estar, va a tener una mejor posición, va a tener más derecho a algo, se va a merecer más alguna cosa. O bien, si yo, por ejemplo, trabajo en una oficina y tengo personas a mi cargo, los voy a machacar y los voy a maltratar simbólicamente, igual como hacían conmigo en casa. Si a mí continuamente me estaban diciendo, eres una inútil, no sirves para nada, todo lo haces mal, es muy probable que cuando yo tenga subordinados o a mis hijos, use muchas de estas frases. ¿Por qué? Porque es la melodía que yo crecí escuchando. ¿Y qué es lo que hago yo cuando he crecido escuchando una melodía? Después la voy tarareando el resto de mi vida, ¿ya? Otra característica y comportamiento que aparece en las personas que han tenido o que tienen esta herida del maltrato todavía es que viven generalmente como en un estado de alerta, como siempre están como en tensión, como un poquito estresados, ¿ya? Es como aquello de que nunca pueden coger el sueño profundo, dormir tranquilamente. Muchas personas con herida del maltrato, por ejemplo, si en su caso han crecido en hogares donde habían gritos, habían insultos, habían golpes o cosas que se estrellaban contra las paredes o contra el piso, estas personas les va a costar mucho coger sueño profundo y probablemente muchas veces tengan tendencia al insomnio. ¿Por qué? Porque lo que se ha grabado en su inconsciente es que no puedes estar nunca como desconectado, tienes que estar siempre alerta porque el peligro está en torno tuyo, ¿ya? También pueden, por ejemplo, yo he encontrado con casos muy curiosos trabajando en terapia con personas que han crecido en ambientes con mucha violencia verbal y que en una oportunidad una mujer me explicaba que siempre, todo había sido mucha violencia, mucha agresión en su contexto de familia y que cuando había crecido, muchas de sus parejas también habían sido un poco más de lo mismo, ¿no? Agresivos, maltratadores verbales, que alzaban la voz, que insultaban, hasta que en una oportunidad conoció a una persona, que era la época en la que estábamos trabajando, conoció a un hombre que era súper tranquilo, era súper atento, y al principio para ella fue como fantástico, maravilloso, por fin he encontrado al hombre perfecto, pero al cabo de poco tiempo, al no tener nunca situaciones de estrés cuando estaba con él, se empezó a sentir súper incómoda y súper inquieta, porque era como que llegaba a casa y estaba todo muy silencioso, estaba todo muy tranquilo, y no habían gritos, no habían puertas que se estrellaban, no habían cosas que caían ni volaban por los aires, y entonces lo que se empezó a dar cuenta ella es que ella empezaba a provocar situaciones de conflicto. ¿Para qué? Para que hubiera más ruido ambiente. Obviamente, llegar a sacar esta conclusión nos tardamos unas cuantas sesiones porque era como súper irracional. Ella decía, es que no puede ser que yo esté buscando el conflicto, es que es lo que nos sucede. Si nosotros hemos crecido en ambientes donde la constante era los gritos, los golpes, los insultos y todas estas formas de maltrato de distintas maneras, es lo que acabamos normalizando, porque los niños no racionalizan, no hacen un juicio, ni juzgan así, decir, esto que están haciendo ahora los padres es tal cosa. No, en absoluto. Los niños perciben por todos sus sentidos y eso es lo que se queda normalizado en su cuerpo y en su inconsciente. Entonces, después cuando son adultos, lo que van haciendo es repetir la melodía con la que crecí en casa, hasta que esto se trabaja a nivel terapéutico y ahí es cuando se puede cambiar la melodía. Ojo, hago la aclaración, nada es una sentencia de vida ni una sentencia de muerte. Todo esto se puede trabajar y se puede reparar. ¿Y cómo se trabaja? En procesos terapéuticos. Lo que yo siempre insisto, si tienes identificadas que estás con heridas sangrando, busca ayuda terapéutica.
y ojalá busque ayuda terapéutica con especialistas o personas que tengan experiencia trabajando con heridas de infancia, porque no todos los terapeutas tienen experiencia con esos temas, ¿vale? Bueno, ahora hago la pausa, voy a leer algunos de los comentarios que puedan haber dejado en las distintas redes y luego, ya sabéis, recomiendo el libro, leo un cuento y al final unos cuantos tips para trabajar el tema de la herida del maltrato. Entonces, a ver, vamos a ver primero, aquí en YouTube tenemos, dice, teníamos un negocio familiar y de pequeños mi padre no fue un padre, fue un jefe. Ahora de adultos suelo tener conflictos con las figuras de poder. Exactamente, es lo que estaba explicando, que es lo que nos ocurre como las heridas de maltrato tienen como este formato de verticalidad. Entonces, quien representaba la figura de autoridad en casa, a mí me va a representar todas las figuras de autoridad que yo conozca a lo largo de mi vida y voy a tener un conflicto con ellos. ¿Ya? Muchas gracias, Retín, Barcelona. A ver, vamos a mirar en Instagram si tenemos algún comentario por aquí. A ver. Parece que no. Sí, dice, yo pienso que todo va a ser eterno. No confío en sanar. Uy, Nieves, cuánto lo siento, pero sí se puede sanar, ¿ya? Yo todo lo que explico, y siempre lo vuelvo a comentar, todas las cosas que yo trabajo, todos los temas que trabajo y que explico y que doy como esta mirada positiva de que sí se puede sanar, es porque me consta y tengo muchísimas experiencias que prueban y que demuestran que sí se pueden sanar estas heridas, ¿vale? O sea, yo la primera, yo me pasé más de 20 años yendo a distintos tipos de terapia para poder sanar antes de poder dedicarme yo a ayudar a otros. Entonces, por eso que sé que se pueden sanar las heridas de infancia. Dice, en mi casa, en mi caso y busco el conflicto. Dice, la misma Nieves, exactamente, es lo que terminamos haciendo. Crecí sin madre y siempre he tenido responsabilidad encima mía. No termino de entenderlo, Vera. Dice, crecí sin madre y siempre he tenido responsabilidad encima mía. ¿Te refieres a que siempre has tenido tú que hacerte cargo o responsable de otros? No lo termino de pillar muy bien. Lo siento. A ver, vamos a mirar si tenemos algo aquí en TikTok. Dice, mi padre siempre estuvo ausente desde mi infancia y hoy en día no termino de encontrarme. Maraya. Es súper interesante lo que mencionas, Maraya. Cuando nosotros no hemos tenido la figura paterna, sobre todo en la adolescencia, se nos genera como conflicto de no terminar de encontrarme o de cerrar mi proceso hacia la adultez. ¿Por qué? Porque la madre, la figura de mamá, es la parte o la etapa más importante de nuestra vida, es durante toda la infancia hasta la preadolescencia. ¿Por qué? Porque simbólicamente y arquetípicamente la madre es la que da el cobijo, la que da el afecto, la que da el amor, la que da el alimento, pero a partir de la adolescencia, preadolescencia y adolescencia, la figura paterna, arquetípicamente el padre, es la figura que toma más importancia. ¿Por qué? Porque simbólicamente es el padre el que saca a las crías fuera de la cueva, ¿ya? Esto, pensad que nosotros todavía seguimos funcionando con el cerebro de cuando estábamos en la época de las cavernas. Hay unos estudios que se han hecho en Inglaterra hace pocos años que descubrieron que el cerebro humano se resetea o se actualiza cada 100.000 años. Y a nosotros todavía no se nos actualiza de cuando estábamos en las cavernas. Así que ya os podéis hacer una idea. Entonces, como decía, es el macho el que saca a la cría de la cueva. ¿Qué significa esto? Que es el padre el que nos va de alguna manera, a enseñar a enfrentarnos al mundo, a cómo relacionarnos con el exterior, con los peligros, con todo lo que hay fuera. Entonces, si a mí me quitan la figura masculina en la adolescencia, no tengo esa figura, yo voy a crecer como con esta pata coja, ¿no? O sea, como que me va a faltar esa parte.
Entonces tiene mucho sentido lo que explicabas, Maraya. Muchas gracias por tu compartir. Explique por favor la dependencia emocional. La dependencia emocional la vamos a tocar en el programa de la próxima semana, que está muy relacionada sobre todo con la herida de las carencias afectivas, ¿ya? La herida del maltrato, bueno, es que casi todas las heridas están combinadas entre ellas, ¿ya? A ver si logro imaginarme por dónde quisieras que vaya la relación con la dependencia emocional. Si yo estoy en una relación donde estoy siendo maltratada y no me puedo ir de esa relación, o me sigo quedando aun cuando estoy siendo maltratada, efectivamente ahí tengo un tema de dependencia emocional, pero también es muy probable que tenga una situación de un apego ansioso, ¿ya? Para que yo me esté quedando en un lugar donde sufro y donde lo paso mal, también pudiera ser que tenga una herida de abandono. Entonces, yo ante el miedo y el pánico de que me abandonen, porque yo voy a ser incapaz de abandonar a nadie, o sea, me va a costar abandonar incluso hasta los muebles, voy a quedarme aguantando lo que haga falta con tal de que no me abandonen, de que no me dejen sola, ¿ya? La dependencia emocional está muy estrechamente relacionada con la herida de abandono. Y también con la de las carencias afectivas que vamos a ver la próxima semana, como decía. Lamentablemente la gente no mide lo que dice. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, voy a leer un último comentario. Así es, a los 6 años salí a buscarlo por mi cuenta a Estados Unidos sin autorización de mamá. Hablábamos de Maraya, parece. Vale. Aquí Alicia dice, wow, mi padre muere a mis 12 años. Claro, fijaos que aquí hay algo muy interesante. Cuando muere papá o muere mamá, o cualquier muerte de alguien muy significativo para nosotros y somos niños todavía, esa muerte también se va a vivir como un abandono, ¿ya? Eso es algo interesante a tenerlo en cuenta. Y la última dice, ¿el miedo a la carencia es del rasgo o es algo no sanado? Mira, qué buena esa pregunta. El miedo a la carencia generalmente es un programa inconsciente y es un programa que viene de nuestro árbol genealógico. Después de que terminemos las heridas emocionales de la infancia, voy a hacer un programa sobre los programas inconscientes que en realidad están asociados a creencias inconscientes, porque el tema de la carencia es una creencia, ¿ya? Es una creencia limitante, que está muy bueno el tema para que lo trabajemos. Bueno, antes de que se nos pase más la hora, a ver, bueno, una pregunta de Facebook dice, ¿cómo podemos revertir la postura de sumisión ante la autoridad por herida del maltrato? Vale, eso lo voy a decir al final porque está relacionado con los tips y estrategias que yo suelo dar al final. Os voy a recomendar 2 libros. Ay, no lo tengo aquí. Uno es un libro que se llama Volver a casa, recuperación y reivindicación del niño interior. El autor es John Bradshaw y este libro está muy bien porque el autor es donde coge todo lo que es la metáfora o el arquetipo del niño interior y qué es lo que, o sea, cuando el niño ha sido maltratado y ha sido herido, cómo puede luego el adulto reivindicarse y volver a casa. El volver a casa es simbólico, ¿no? Es volver a su yo interior. Está muy bien, este libro os lo recomiendo. Y el otro es, bueno, muchos ya a lo mejor lo habéis visto y lo tenéis en mi página web, pamelajaragomes.com. Yo tengo un ebook de regalo, es de descarga gratuita, que se llama Las 5 heridas emocionales de la infancia. Este ebook es un ebook muy práctico, muy didáctico, que permite, a partir de todos los ejemplos que yo coloco ahí acerca de comportamientos, de sentimientos, de frases típicas que se usan cuando uno tiene una u otra herida, identificar qué heridas puede tener todavía activas o sangrando, ¿ya? Entonces, os recomiendo, podéis descargaros desde mi página web pamelajaragomes.com el ebook Las 5 heridas emocionales de la infancia. Y
El cuento que os voy a leer, en realidad este cuento es un estudio, ¿ya? Es un estudio que se hizo por un grupo de científicos que es buenísimo. Ahí, estoy buscando mis lentes. Dice, ¿cómo nace un paradigma? Entonces dice, un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro pusieron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún tiempo, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo el mono nuevo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. El segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de las palizas al novato. Un tercero también fue cambiado y se repitió el hecho. Finalmente, el cuarto y el último de los veteranos fueron sustituidos. Los científicos se quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a alguno de los monos por qué le pegaban a quien intentase subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no lo sé, pero las cosas siempre se han hecho así aquí. ¿Os suena conocido esto? Como decía Einstein, decía, es más fácil desintegrar un átomo que un paradigma. ¿Cuál es ese es el cuento que os quería compartir hoy. ¿Cuál es el sentido o el mensaje que quería transmitiros con esta lectura? Es que muchas veces el maltrato que aplican los padres a los hijos es la repetición de un patrón aprendido que ya ni siquiera es consciente, ¿ya? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que no podemos culpar a los padres, que no es que hayan malas personas, lo que hay son personas heridas, personas dañadas, personas que han aprendido a palos y lo que siguen haciendo después es seguir enseñando a palos, porque es como aprendieron, ¿ya? Por ejemplo, muy brevemente, con esto ya termino. En una oportunidad, hace un tiempo atrás, yo trabajaba con una chica que tenía un trauma tremendamente grande porque había sido abusada durante un largo tiempo dentro de casa por un familiar durante toda parte de la infancia y de la preadolescencia, y para cuando se atrevió a decírselo a la madre, así ya en un momento de estar muy quebrada, sufriendo muchísimo, se atreve a explicárselo a la madre y la madre le dice, pues a todas nos ha pasado lo mismo. O sea, lo que venía a decir mamá es, a mí me han abusado, a tus tías las han abusado, a tu abuela la abusaron y así. A todas nos ha pasado lo mismo en nuestro clan. Y eso viene a representar un poco este cuento de hoy día, ¿ya? O sea, no nos quedemos entrampados en el sufrimiento y en juzgar a lo que han hecho o han dejado de hacer nuestros padres, pero sí nos sirve observar cuáles son las heridas que tenemos, las heridas que se nos causaron en nuestra infancia, para ser luego nosotros quienes tomamos la decisión de avanzar y sanar nuestras heridas para no seguir repitiendo el patrón y que no sigamos las demás generaciones haciendo lo mismo, ¿vale? Bueno, este era un poco el mensaje. Quienes queráis trabajar en la sanación de vuestras heridas emocionales de infancia, me podéis contactar. Yo ofrezco una primera sesión informativa gratuita de 20 minutos, que entrando en mi página web hay un botón para reservar la sesión informativa.
¿ya? PamelaJaraGomez.com, y ahí podéis entrar y solicitar esa sesión informativa para que os explique más cómo sería un proceso de trabajo de sanación de heridas. Y como dije antes, os voy a dar un par de tips, de estrategias sobre cómo trabajar esto de la herida de manera, digamos, muy casera para comenzar. Primero, si lo que a vosotros os sucede, por ejemplo, es que continuamente os estáis sintiendo maltratados o ninguneados por la pareja, por los amigos, por los padres, por el jefe o quien sea, la marcación de límites tenéis que ponérosla vosotros. No es ponerle límites a los otros, ¿ya? No es aquello de llegar y decir, ya no te voy a permitir que me sigas maltratando, porque eso en realidad no tiene mucho sentido, porque yo no puedo callarle la boca a alguien, como no sea que le ponga las manos en la boca, no puedo hacer que se calle. Pero lo que yo sí puedo decir es, la siguiente vez que tú me hables de esa manera, yo me voy a levantar y me voy a ir. Y eso es algo que sí está en mi hacer. Es un acto muy simple, puede costar mucho, pero es el primer paso para comenzar a dignificarnos, ¿ya? Entonces, el límite me lo pongo yo y yo decido hasta cuánto aguanto. ¿Ya? Yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo con los gritos, ¿ya? Yo puedo aguantar 2 gritos, pero el tercero ya no lo aguanto, porque me vengo abajo. Entonces, ¿qué hago? A la primera que la persona me pega un grito, quien sea, esa persona simbólicamente me da un grito, yo le digo, si me vuelves a gritar, me voy a ir. Me vuelve a gritar y en ese momento yo tengo que coger e irme, ¿ya? E irme de la habitación, de la sala, de donde sea, o irme de la casa. Eso ya cada uno lo tiene que valorar, ¿vale? Pero ese es el primer paso que tenemos que dar. Y luego es identificar cuáles son aquellas formas que para mí representan un maltrato. Porque, por ejemplo, había una persona que me había dejado un comentario en YouTube que estaba muy bueno el comentario, me decía, claro, a lo mejor yo de niña o de joven pude haber percibido algo como maltrato, pero luego cuando llego a la edad adulta me doy cuenta que en realidad no lo era. Ya, yo puedo racionalizar cuando soy adulta que eso no era maltrato, pero si yo sigo sufriendo cada vez que alguien me hace aquello, o si me sigue afectando o me sigue doliendo, es que esa herida se me generó. ¿Por qué? Porque las heridas de la infancia son absolutamente subjetivas y son individuales, ¿ya? Cada uno va a percibir desde su propia experiencia, desde su alma, desde su corazón, y si para mí el que me hayan dicho siempre, ay, que eres tontorrina, hoy día me genera un problema porque realmente me siento tonta, para mí eso va a ser una causal de una herida de infancia. Aunque si yo se lo digo, por ejemplo, a mi madre o a mi padre, me va a decir, pero si siempre te lo decíamos con cariño, ¿cómo se te ocurre que te íbamos a estar maltratando? Es que hay muchas formas de maltrato que es absolutamente inconsciente. Pero basta que a la persona le haya afectado para que aquello tome el valor y el peso de una herida de infancia. Entonces, identificad en vosotros cuáles son aquellas frases, expresiones, gestos o acciones que más os hacen sentir mal y vais a poder identificar por dónde van vuestras heridas. Ese es un primer paso importante para poder empezar a ubicaros y a marcaros estos límites que os decía. ¿Vale? Bueno, ha sido un placer, como siempre. Espero haber aportado un poco más de luces sobre este tema. Como sabéis, siempre se nos pasa esta media hora volando, que ya vamos como por 40 minutos. Y os dejo invitados entonces. Para el próximo lunes vamos con la herida de las carencias afectivas o la falta de amor o de afecto, ¿vale? Y podéis encontrar todos mis directos en mi canal YouTube, @PamelaJaraGomez, en la sección en directo, en Spotify en formato de podcast, y seguidme y suscribiros en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, @PamelaJaraGomez.
Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós.